Esta soy yo. Yo fui una niña sensible y quizás, debido a mi sensibilidad, percibía las cosas más intensamente que otros niños. Como la mayoría de nosotros, fui a colegios con normas rígidas, donde lo único importante es que tú tenías que obedecer y punto. Mi recuerdo de esos momentos, de mi época escolar, son de miedo y de sentirme invisible. Y os voy a poner un ejemplo. El día que empecé P3, con 3 años, fui con mi madre y como todo era nuevo y era pequeñita, me sentía insegura y le pedí a mi madre que se quedara conmigo. La profesora dijo que sí enseguida, que no había problema, pero aprovechó un momento en el que yo estaba distraída para decirle a mi madre que ya se podía ir. Mi madre, confiando en que eso era lo correcto, pues así lo hizo. Y cuando me giré, mi madre ya no estaba. Y recuerdo la sensación de sentirme traicionada por esa profesora, la sensación de miedo por estar en un sitio donde no conocía a nadie, con 3 años, y la sensación de sentirme sola porque nadie parecía darse cuenta de lo que yo sentía. Y esa sensación me acompañó durante toda mi infancia. Y lo que más me extrañaba era cómo los adultos, que tenían más recursos que yo, que tenían más información, que ya habían sido niños, no podían ver la realidad con mis ojos. Desde entonces, estoy convencida de que existen muchas realidades. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad adultocéntrica, donde la única que vemos, valoramos y tenemos en cuenta es la de los adultos. Pero qué diferente veríamos las cosas si viéramos la vida con los ojos de un niño. Porque, como siempre digo, el cuento de la Caperucita cambiaría mucho, quizá ni siquiera lo reconoceríamos, explicado por el lobo. Bueno, lo habéis adivinado, esta niña soy yo. Y cuando llegaban los viernes por la tarde, empezaba a dolerle la barriga, porque me empezaba a sentir muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Sabéis por qué? En el cole repartían 3 bandas: aplicación, comportamiento y aseo. Éramos un montón de niñas de 4 o 5 años en la clase y solo había 3 bandas. Sentía que era vista, reconocida, aceptada, en la medida que cumplía las expectativas que los adultos tenían sobre mí. Y eso en el fondo me causaba muchísima angustia, incluso frustración. Yo me repetía: tengo que ser una niña buena, limpia y aplicada si quiero que los adultos me acepten y me amen. Era como un imperativo legal. Bueno, de hecho, un poco la foto parece como que doy el pego, ¿no? La verdad es que es importante cómo vives las cosas, muchas veces más que lo que ocurre. Puedo decir que casi siempre me llevaba el premio, pero ¿quién era yo cuando no me daban la banda? Obviamente no estoy traumatizada por esto. Desde luego la vida es un continuo aprendizaje y en el fondo este hecho para vosotros puede ser, o para muchos, una bobada. Pero también puedo decir que me ha condicionado en alguna manera en los primeros años de mi vida adultez. Muchísima autoexigencia en identificar el error y la equivocación con el fracaso personal, en siempre buscar el reconocimiento exterior, en no escuchar mis necesidades. Es decir, que de alguna manera afectó en mi autoestima, en mi autoconcepto y en la motivación por el qué hacer las cosas. Por eso estamos aquí, para reivindicar la voz de los niños, para que sean vistos, escuchados y aceptados nada más y nada menos por ser quienes son. ¿Y por qué es tan importante relacionarnos con los hijos desde el respeto, con los niños, dándoles voz y escuchando su realidad? ¿Por qué? Pues porque la forma en la que hoy nos relacionamos con los niños es la forma que ellos luego se relacionarán en el futuro con sus hijos, con sus amigos, con sus parejas. Y si queremos cambiar de verdad el mundo, empecemos por cambiar la forma en que nos relacionamos con los niños. Porque todas las relaciones de nuestra vida empiezan en la forma en que nos vinculamos dentro de la familia.
Sí, la relación es siempre lo primero. Este es uno de nuestros principales mantras. Además, es la única forma de tener una influencia real y verdadera con los niños. De hecho, como padres queremos tener todos una influencia positiva en ellos. Queremos que nos escuchen, queremos que confíen en nosotros, queremos que colaboren. Y aquí aparece otro de nuestros lemas: educar es emocional. ¿Sabéis por qué? Porque en realidad influimos e inspiramos en las personas, y en este caso en nuestros hijos, en los niños, por cómo les hacemos sentir. Y también porque educamos desde quiénes somos y de cómo nos estamos sintiendo en cada momento. Exacto, desde la emoción que estamos viviendo. Si me siento inseguro, voy a educar desde la inseguridad. Si me siento culpable, voy a educar desde la culpabilidad. Si me siento estresado, pues así educamos. Si estoy enfadada con el mundo, pues educo desde el enfado, con esa energía, desde esa actitud. Y, de hecho, con este mensaje podemos acabar nuestra charla. Esto es lo que hemos venido a contaros. ¿Nos lo compráis? ¿Estáis de acuerdo con esto que les estamos diciendo? Que levante la mano quien nos compra el mensaje. Bueno, pero de verdad, porque luego aparecen los esques, los peros, porque sí que es verdad que los padres vamos sobre la marcha. Nosotros queremos hacerlo así, pero luego ¿qué pasa? Que en el día a día cuesta más. Y vamos sobre la marcha y no nos enteramos. Con el piloto puesto, el piloto automático. ¿Qué nos suele decir la gente, o a veces qué solemos pensar cuando vamos sobre la marcha, con la inercia con los niños? Bueno, pues esto tener hijos es unos años malos, hay que aguantar el tirón, ¿no? A ver, si tienes hijos pequeños no los disfrutas, hombre. A ver, en casa hay tensión. Va, si en el fondo todo el mundo está así, con un poquito de resignación, ¿no? Al fin y al cabo, todos estamos iguales. A ver, María Ángeles, a mí me castigaban y me gritaban y no me he traumatizado, que no he salido tan mal. Bueno, o eso es lo que te quieres creer. Oye, y mi abuela crió 9 hijos, ella sola, sin leerse un libro y tan ricamente. O sea, esto de educar sobre la marcha no debe ser tan chungo, O sea, que si pasamos este sábado, esta mañana aquí todos juntos, en el fondo es porque es una moda pasajera, ¿no? Sí, esto de la creencia respetuosa está muy bien, pero es muy bonito, pero luego es imposible. Yo o grito o no me hacen caso. Sí. Bueno, en realidad, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para traer un poquito de conciencia. Porque a veces lo más absurdo es que ni siquiera nos damos cuenta de que vamos sobre la marcha, o que llevamos la inercia, o que nos levantamos con el piloto automático y ya está. Y cuando hacemos eso nos convertimos en víctimas de nuestros hijos, en víctimas de las mañanas, en víctimas de los celos de mi hijo, y no nos damos cuenta. En realidad no estamos asumiendo nuestro poder como padres, que es una responsabilidad, pero también es una elección. Pongamos un ejemplo, un poquito para aterrizar esto, ¿no? Un ejemplo cotidiano. A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis hijos pequeños y os cuesta la vida salir por la mañana puntuales de casa? Mira, mi hermana levanta la mano por ahí. Muy bien. Lo sé porque te oigo, es mi vecina también. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los días que yo me levanto yendo sobre la marcha, levanto a mi hijo, voy como un robot. Levanto a mi hijo a la hora que yo creo que se tiene que levantar. Le digo 10 veces que se vista. Le acabo vistiendo yo malhumorada. Y cuando le estoy haciendo el bocadillo me monta el pollo por la cosa más inesperada. Hoy quería el bocata de jamón, no lo quería de queso. O hoy quería otros zapatos, o la leche está fría o está caliente, pero me monta el pollo. En los días que voy sobre la marcha, lo único que quiero es que me lo ponga fácil y salir de casa a las 8:15. Y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Y tienes razón, Andrea, en querer salir pronto de casa. ¿Tengo razón o no? Claro que tengo razón, de que hay que ser puntuales. Lo digo entre comillas, pero sí, también tenemos razón los padres cuando queremos estas cosas. ¿Y entonces en qué se convierte la mañana? En un salto de obstáculos. ¿O nos pasa? Que es como todo, y al final sales de casa y has llegado a la meta tú. Quiero que me lo ponga fácil. Cuando vamos así, cuando vamos con ese piloto automático, me enfoco solo en mis necesidades. No me paro en escuchar a mi hijo. Sí, pero en realidad todo esto ayuda a alguien. O sea, en realidad, ¿en quién nos convertimos cuando actuamos así? Cuando vamos, en el fondo, siendo víctimas de las circunstancias con el piloto automático. ¿Cómo se siente tu hijo? ¿O cómo te sientes tú después, cuando te has ido disgustada y lo has dejado en el cole? ¿Y en quién te conviertes ¿En tú qué te como conviertes? padre o como madre? Que realmente hay que tener en cuenta una cosa, que es que educamos sobre todo desde dónde reaccionamos. O sea, nuestras reacciones educan mucho. Claro, ¿en quién me convierto? ¿No? ¿Quiero ser esa clase de madre? Bueno, como mínimo no siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, afortunadamente, hay días que elijo, porque es una elección, levantarme para actuar y educar desde la influencia?
Sí, como si fueras un influencer, ¿no? Pero al fin y al cabo de eso se trata con nuestros hijos. Es ser influencers de nuestros hijos. Pues ¿cómo lo podemos hacer esto? Bueno, pues imaginaros que la escena es la misma, ¿vale? Pero cuando mi hijo se levanta y me dice que tiene sueño, no le digo que se tendría que haber ido a dormir antes, la noche anterior, como ya te había dicho. Le digo, mira, lo entiendo, tienes todo el derecho a tener sueño, yo también tengo sueño, legitimo su emoción. Y le repito 10 veces que se vista y le acabo vistiendo yo. Pero en el momento que me monta el pollo, a mí me salta una alarma interna que me dice, aquí está pasando algo y te lo estás perdiendo. Tu hijo tiene una necesidad y no la estás escuchando. En ese momento, aunque lo quisiera estrangular, paro y me conecto con él. Intento escuchar qué le pasa, porque detrás de una mala conducta siempre hay una necesidad no satisfecha de los niños. Y casi siempre necesita un abrazo, o necesita que esté con él, o necesita decirme algo. Pero cuando yo invierto esos 2 minutos, que me cuestan a mí autogestionarme, para conectar esos 2 minutos, pero lo hago, reconecto con mi hijo, recupero la relación. ¿Y sabéis qué? Que salgo antes de casa. Además. Sí, o sea que muchas veces el truco está en parar, en atajar, porque es un atajo, aunque parezca algo contradictorio, es el camino más corto. Conectar con nuestros hijos. Y Entonces, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener esta actitud influencer? Exacto. ¿Qué os proponemos? Pues hay que trabajar y construir la relación. Y nosotros tenemos una propuesta, porque en realidad no podemos influir en nuestros hijos si no invertimos en crear y en construir relación. Y nosotros tenemos la propuesta, que es el método IO. Es nuestro método, el que hemos creado. Y se enfoca sobre todo, la diferencia quizás, es que al niño lo dejamos en paz. El niño es como es, no tiene ningún problema. Vamos a poner el foco en nosotros, en los padres, para ver qué podemos cambiar nosotros de nosotros. ¿Pero por qué? Porque vamos a dejar de ser víctimas de las mañanas para empezar a darnos cuenta de que somos protagonistas de la relación con nuestros hijos, que nosotros influimos en la relación con nuestros hijos. Tomemos nuestro poder, porque nosotros tenemos el poder de cambiar las mañanas y el poder de cambiar la relación. Porque estamos educando todo el tiempo y estamos educando desde quienes somos en cada momento, en cómo hablamos a nuestra mujer o a nuestra pareja, en cómo reaccionamos con un amigo. Estamos educando en todo momento. Entonces, ¿en qué consiste el método IO? Pues el primero es la presencia. La U que está en escuchar. Sí. Exacto. ¿Y por qué he dicho la presencia? Pues porque sin presencia no sirve ninguna de las habilidades que se trabaja en el método, en ninguna de las vocales. La presencia, ¿qué significa estar presente? Estar presente es estar con los 5 sentidos puestos en tu hijo. Es cierto que muchas veces no podemos estar presente todo el tiempo, eso es imposible, es que no se puede lograr, pero sí deberíamos estar presentes cuando nuestro hijo nos lo necesita o cuando la situación lo requiere. Por lo tanto, no vale estar en el parque con tu hijo jugando y estar pensando en la reunión de mañana o en que tengo que poner una lavadora o lo que sea, porque eso es estar de cuerpo presente, pero en realidad no hay presencia y los niños son detectores de presencia, no hay conexión, por lo tanto no hay relación, por lo tanto, como decíamos antes, no hay nada. La relación es lo primero. A veces los papás cometemos el error de confundir deseos o caprichos con verdaderas necesidades. Que tu hijo o tu hija esté reclamándote presencia, que necesite la presencia de mamá o de papá, no es un capricho, no es un deseo, es una verdadera necesidad esencial, es una necesidad biológica. Igual que necesitamos comer, pero tampoco necesitamos comer todo el tiempo, sí necesitamos saber que tenemos la comida garantizada. Pues con la presencia de papá y de mamá ocurre lo mismo. Muchas veces con que nos tengan disponibles es suficiente, pero es alimento emocional, no es un capricho. Y si no, haceros esta pregunta. Cuando muchas veces tu hijo está muy demandante, podríamos incluso ponerle la etiqueta, es que hoy está muy pesadito, pon el foco en ti. ¿Cuánto de presente estás? Porque en el momento en que conectes con tu hijo y pierdas esos 30 segundos para mirarle a los ojos, para tocarle y conectar, entonces todo vuelve a fluir. Y en la U de escuchar, esa gran habilidad de escuchar, que yo creo que ya lo habíais oído muchas veces, esto que hay que escuchar a los hijos, pero ¿cómo hay que escucharles? Cuando hablamos de escuchar no solo lo que dicen, sino aquello que no dicen, el cómo se sienten, el qué necesitan, el qué es importante para ellos, qué está siendo difícil esa mañana para mi hijo.
Ahí está la verdadera chicha. Es ahí donde podemos realmente influir. Lo que pasa que nos cuesta, porque es muy generoso escuchar así. Tenemos que desapegarnos de lo que queremos, de cómo vemos las cosas de nuestra realidad de adultos, para ponernos en lugar de los ojos de un niño. Y llegamos a la O que está en la palabra explorar, con mucha curiosidad, con toda la curiosidad de la que soy capaz. En realidad se trata de aprender a mirar a tu hijo como si fueras un explorador que se fascina por un nuevo mundo. Mirar en realidad no es ver, de la misma manera que oír tampoco es escuchar. Cuando miro y admiro a mi hijo de este modo, lo estoy haciendo único. ¿Por qué? Porque lo descubro entre todo lo demás. Y es la única manera, observando sin juzgar, de conocerlo, de descubrirlo y que además él también se descubra, porque en realidad se descubre gracias a mi mirada. Los niños aprenden a interpretar quiénes son y quién es el mundo a través de la mirada de sus padres y desde allí hacer esas preguntas, como decía el filósofo de esta mañana, con ese espíritu crítico, esas preguntas que son un regalo para el otro, que le ayuden a generar autoconciencia, responsabilidad, compromiso. ¿Cómo quieres que sea tu próximo examen? ¿Cómo te sientes cuando pegas a tu hermano? ¿Qué está siendo difícil para ti en este momento? Estas preguntas que en realidad son para abrir puertas, para que el niño aprenda a conocerse. Y explore quién es, también Exacto, porque es la manera de que se descubra. Porque en realidad tu hijo no va a poner en valor lo que es si antes tú no le has descubierto eso que tiene, eso que es. Es muy difícil que aprenda a amarse, a quererse y a tener un autoconcepto sano si tú, en este sentido, antes no lo hayas hecho por él. Luego está la I de inspirar, que tiene mucho que ver con dónde pongo el foco yo con mi hijo. ¿Pongo el foco en aquello que tiene, en sus talentos, o en aquello que le falta? ¿Pongo el foco en el problema o en la solución? ¿Pongo el foco en que mi hijo es débil o que es sensible, que es tranquilo o que es lento? Porque todo es verdad, pero ¿cómo le voy a inspirar más? ¿Y dónde pongo el foco también en mí como padre? ¿En todo aquello que hago bien? ¿En cuándo sí puedo hacer esto que me están diciendo estas dos señoras? ¿O no? ¿O en todo lo que hago mal? Porque la inspiración empieza en nosotros como padres. Tenemos que darnos permiso a brillar y querernos como somos, porque si nosotros no brillamos, nuestros hijos no se van a dar permiso para brillar. Sí. No les hacemos ningún favor si nos mantenemos pequeñitos, porque necesitan admirarnos. De hecho, nos imitan porque nos quieren, porque nos aman. Entonces, permitámonos ser grandes también, para que ellos puedan crecer. Porque, como siempre decimos, padres potentes, niños potentes. Llegamos a un punto importante, que es la E que está en emociones y en empatía. El hogar es la primera escuela de las emociones. Todas las emociones son importantes, todas han de ser vividas para tener una vida plena. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Ser unos padres competentes emocionalmente es tener la capacidad de elegir aquella emoción y su intensidad adecuada a la situación que estoy viviendo. Somos los padres coreógrafos emocionales, los que creamos el contexto emocional en casa. O sea, nuestro papel en la hora de gestionar las emociones es muy importante para nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden a gestionar sus emociones en función de cómo lo hacemos nosotros. Por lo tanto, a veces está bien que les demos recursos, pero párate un poco y pregúntate, ¿cómo es tu relación con la rabia, por ejemplo? Siempre hay alguna emoción que nos puede resultar incómoda, ya sea la tristeza, la que sea. Es decir, ¿te la permites? Porque ¿qué pasa? Que si tú no te legitimas esa emoción, que te puede resultar un poco complicada, tampoco vas a poder ser capaz de legitimarla en tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo vas a dejar solo. Y cuando tu hijo esté pues, desbordado por una emoción intensa, pues no vas a poder acompañarlo y sostenerlo. Por lo tanto, es muy importante esto. Que como padres podamos estar con todas las emociones. Ese es nuestro reto. Que nos piden cosas, herramientas para qué puedo hacer para que mi hijo deje de tener rabietas o que es que tiene miedo por la noche. ¿Y tú? ¿Cómo te relacionas tú con el miedo? ¿Cómo te relacionas tú con la rabia? Porque no pretendamos
enseñar un nuevo idioma a nuestros hijos, porque esto es un nuevo idioma. No pretendamos enseñarles inglés cuando nosotros no sabemos hablar inglés. Claro, si toca estar triste, hay que estar triste y no hay que sacarlo de la tristeza. No, hay que acompañarle. Hay que acompañarlo, y luego él ya, tomando su tiempo, las emociones, igual que vienen, se van. Tienen su proceso, tienen su vida, es un ciclo. ¿Y qué me cuentas de la empatía, María Ángeles? Bueno, pues la empatía es un abrazo emocional. Qué pocas veces nos ponemos en los zapatos de nuestros hijos, y lo deberíamos hacer con muchísima más frecuencia. Porque en realidad, cuando hay empatía, uno nunca se siente solo. Y los padres a veces confundimos el empatizar con el estar de acuerdo, ¿no? Y entonces pensamos, por no perder nuestra autoridad, que como no compartimos el punto de vista de nuestros hijos, pues que no queremos empatizar. No tiene nada que ver. ¿Verdad que podemos entender todos que cuando uno llega del cole cansado no tenga ganas de hacer deberes? Bueno, o estudiar, pues claro que lo podemos entender. ¿Estamos de acuerdo con que no estudie para el examen? No, pero bueno, podemos empatizar. Uno, cuando se ha sentido comprendido y sentido, porque eso es imprescindible, cuando empatizamos con nuestros hijos, ellos se sienten sentidos, es muchísimo más fácil también luego redirigir conductas. Por lo tanto, empaticemos. De hecho, a veces lo peor de la vida no es lo que nos toca vivir, sino la soledad con que vivimos esas circunstancias. Con lo cual, es importante que podamos ser testigos de lo que están viviendo nuestros hijos, sintiendo empatía. Y con esto ya solo acabo con la A de armonía, que tiene que ver con qué creemos sobre nuestros hijos. Porque lo que creemos, lo creamos. Creer y crear solo tienen una palabra de diferencia. Si yo creo que mi hijo es malo o yo creo que es pesado, es eso lo que estoy reforzando y creando. Seamos conscientes de qué creencias tenemos, porque las confundimos con la verdad absoluta, y transformémoslas en otras que nos ayuden. Y también tiene que ver con aquellos valores que tiene mi hijo, valores no como principios morales, sino como aquello que para él tiene valor. A lo mejor para mi hijo es importante estar tranquilo, la tranquilidad. Y yo por las mañanas estoy allí achuchándole para que salir de casa pronto. Entonces, cuando hablamos de armonía, hablamos de construir relaciones en las que los valores y las necesidades de todos los miembros estén recogidas y sean igual de importantes. Y a veces la voluntad de querer hacerlo mejor no es suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a fallar, que vamos a volver a caer, pero hemos de seguir adelante. Es decir, hemos de darnos el permiso desde el amor de ser imperfectos. No somos padres perfectos, y así también le daremos la oportunidad y el permiso a nuestros hijos de tampoco ser perfectos. Y cuando todo falla y nos quedamos en herramientas, que eso forma parte de la maternidad y la paternidad, ¿qué podemos hacer? Pues como decía nuestra amiga Noelia, Ultrella, adelante y siempre adelante. Muchísimas gracias.